Sí, hola, muy Ah, buenas hola. tardes a todos. Hola, bienvenidos a este webinar Nuevos modelos de vivienda que hemos organizado desde el Foro de Marcas Renombradas Españolas en colaboración con Arquitectura y Empresa. Bienvenidos a todos los participantes y asistentes que habéis dedicado este tiempo para escuchar y para participar en este debate tan interesante. Feliz año a todos, que aún estamos en fechas que toca felicitar y espero que todos estéis con salud y con muchas ganas de trabajar en nuevos proyectos este 2021. Hoy tenemos un panel de lujo en el que contaremos con las ponencias de Pepa Casado D'Amato, que es socia cofundadora de FutureA, una consultora especializada en captar las tendencias de hábitat y diseño, y con dos arquitectos de renombre que muchos de vosotros conocéis, con Vicente Guallart y con Benjamín Cano. Simplemente comentaros que este webinar nace por la iniciativa de un grupo de empresas que llamamos Grupo Contract dentro del Foro de Marcas Renombradas Españolas, que tienen en su actividad empresarial una parte de proyectos enfocadas en este canal y también como os decía, con la colaboración de Arquitectura y Empresa, que evidentemente nos apoyan en dar difusión y también profundizar en los temas que están relacionados con el ámbito de arquitectura, interiorismo, hábitat en algunos casos. Este es el tercer webinar de un ciclo de 3, en realidad, que estamos realizando, en los que hemos hecho una mirada un poco con profundidad en los temas de lo que llamamos Golden Age, ¿no? Es decir, el futuro de las residencias. También hemos pensado o repensado el presente y el futuro de los hoteles, y hoy estamos dirigiendo esta mirada a los nuevos modelos de vivienda. Sin duda, si en algo ha impactado la pandemia es que hemos pasado todos más tiempo en nuestras viviendas y seguramente en algunos casos hemos descubierto que en casa se está muy bien, pero en otros, cuando hemos tenido que combinar el trabajo, la convivencia y también pues, las actividades de ocio, pues a lo mejor nos hemos encontrado con algunos retos, ¿no? Más allá del impacto de la pandemia, también es verdad que los cambios sociales y la transformación, digamos, sociocultural también nos lleva a mirar a la vivienda como desde una mirada diferente, ¿no? Y tratar de entender si los nuevos modelos de familia o si las expectativas, digamos, que podemos tener como individuos en cuanto a nuestra vivienda, pues corresponden con lo que tenemos hoy en día, y este webinar espero que nos permita hacer una mirada un poco al futuro también. Sin más, dos cosas técnicas que la mayoría, bueno, o todos seguramente ya dominamos. Para los asistentes tenéis el chat en el que podéis plantear vuestras preguntas, dudas, comentarios, observaciones que queráis compartir con los ponentes y con el resto de los asistentes. Y simplemente comentaros que estamos grabando este webinar y vamos a tenerlo también subido como los dos anteriores en nuestro canal de YouTube. Sin más, doy paso a Pepa Casado para que comparta con nosotros esta visión sobre las tendencias, el futuro, las oportunidades que presentan esta visión de nuevos modelos de vivienda. Muchas gracias y adelante, Pepa. Hola, buenas tardes. A ver, ¿se ve bien la pantalla? Un segundito, Ah, cargando. cargando, bueno. Ahora. Muy bien. Bueno, lo primero quería agradecer al Foro de Marcas Renombradas por invitarme esta tarde con además, compañeros de lujo que tengo, Benjamín y Vicente, que bueno, yo creo que todos conocemos su trabajo y va a ser súper interesante escucharles. Así que es un poco abrumador para mí porque bueno, me gusta mucho su trabajo y creo que tiene muchísimo que aportar respecto al tema de hoy. Durante estos meses, sobre todo, creo que todos hemos reflexionado mucho sobre las casas, ¿no? Los que ya veníamos haciendo era un tema habitual para nosotros, pero de repente pues ha sido como un tema de conversación en esas quedadas por Zoom o por Meet o por Skype que hemos ido haciendo, ¿no?
hemos prestado muchísima atención a cómo son nuestras viviendas y ha habido muchísima reflexión respecto a esto. Yo creo que ha sido una de las grandes cuestiones que van a hacer que se aceleren tendencias dentro de este sector, dentro de la vivienda, aunque también es cierto que los cambios no son radicales, no son extremos, en el sentido que uno de los fenómenos que ha provocado la crisis sanitaria es que precisamente haya tendencias que se aceleren. Y eso es lo que vamos a ver. Y sobre todo cuando hablamos de vivienda, creo que va a dar un empujón a nuevos modelos residenciales que en España siempre ha costado mucho que penetren, ¿no? Precisamente por cómo ha sido o cómo es el tejido empresarial relacionado con el sector residencial, pero también por una tradición nuestra, ¿no? De cómo son nuestros tipos de vivienda o qué decisiones tomamos cuando vamos a buscar una vivienda. Bueno, hay como un montón, intentar como en 12 minutos hablar de las tendencias en residencial, quien me lo planteé al principio dije, bueno, es imposible, ¿no? No puedo, estaría 3 horas. Y voy a intentar ajustarme al tiempo que me han dicho que me ajuste, aunque a veces me cuesta. Pero más que hablar de las grandes tendencias que van a afectar en la casa, voy a hacer como una revisión de algunas señales débiles que pienso que son importantes y que van a marcar lo que va a pasar en las viviendas en los próximos años o incluso décadas, ¿no? Cuando hablamos de señales débiles en tendencias, son esas pistas tempranas de cambios que tenemos ahí. Lo primero que he hecho ha sido como una recopilación de drivers, de fenómenos que son mucho más amplios y que no afectan solo a la residencial y que van a afectar el modo en que entendemos de entender la casa. Son cosas que se han acelerado, sobre todo ahora, ¿no? Por ejemplo, el sentimiento de comunidad. Yo creo que esto es algo que todos hemos vivido, ¿no? Toda esta reflexión que ha habido sobre lo local, sobre el vecino, sobre la generación de redes y que han sido tan importantes estos días, y los que estéis en Madrid pues lo habréis sufrido, ¿no? Pues vecinos haciendo caminos para poder salir de casa entre la nieve. Bueno, de alguna manera se ha revivado este debate o esta reflexión sobre lo importante que es generar esas redes de vecinos o esas redes de comunidad. Este sentimiento de comunidad se está desarrollando a diferentes niveles, ¿no? Hay una parte como muy emocional que ha venido con la crisis, que tiene que ver con la seguridad de alguna manera que te da lo cercano, que te da el que conoce lo que conoce respecto a lo que viene de lejos. Ha habido una parte también más industrial o empresarial y que tiene que ver con todos los problemas que ha habido en la cadena de suministros, y esto es algo que muchas empresas se han tenido que replantear. Y hay una parte también ideológica que se ha revivado respecto al consumo de lo local y de la cercanía. Son como 3 niveles, pero de una misma tendencia que se manifiesta de formas diferentes. Y eso es algo que también vamos a ver en cómo entendemos la casa. Yo creo que Vicente y Benjamín van a hablar sobre este tema seguramente, porque bueno, sus proyectos tocan también este tema de una manera sustancial y muy profunda. Creo que la sostenibilidad y la autosuficiencia ha sido otra de esas patas importantes en el debate. No solo la sostenibilidad en sí, sino relacionada con ese sentido de seguridad, ¿no? Y por eso hablamos de autosuficiencia. No es de extrañar que durante estos meses todo el movimiento preparacionista haya cogido tantísima fuerza con un montón de revistas que nos explican desde cómo hacer una turbina aerodinámica para nuestra casa, a hacer fuego o cualquier cosa que uno se pueda imaginar, ¿no? La gente se está preparando, no sabe muy bien por qué, aunque viendo algunas revistas parece que para el apocalipsis. Pero desde luego lo importante ha sido ese sentimiento de lo importante que es ser autosuficientes en algún sentido de la palabra. También hemos hablado muchísimo del autoaislamiento, de la soledad, y en una de esas cuestiones lo que afecta directamente a la casa es cómo conseguir privacidad. Creo que es uno de los grandes debates dentro de todos los modelos de cohousing que se están desarrollando. ¿Cómo equilibramos esta parte social, comunitaria y la parte privada? Y finalmente el acceso a la vivienda, que bueno, no es un debate solo del COVID, aunque ahora se está hablando bastante del tema, pero bueno, hay un problema crítico de acceso a la vivienda, y en zonas, por ejemplo, como el estado de California, ya están aplicando métodos para intentar solventarlo, métodos que van desde modificar la legislación actual
para poder construir donde antes no se podía construir y construir viviendas de otro tipo, a cosas como estas iniciativas que hemos estado viendo para proporcionar vivienda a gente sin hogar que está viviendo en la calle. Bueno, son cuestiones fundamentales que afectarán y a partir de ellas me he ido como planteando cuáles son esos cambios significativos que vamos a ver en el hogar. Por un lado, una de las cosas que ha cambiado es que hay nuevas exigencias respecto al hogar. Si lo que veíamos hace unos años era precisamente como muchas actividades que eran propias de la casa se trasladaban a otros espacios, como puede ser la ciudad, como puede ser un espacio de trabajo, de repente, pues bueno, todo ha vuelto al hogar. Ha habido cuestiones importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el teletrabajo, todos lo hemos visto. Alrededor de mayo más o menos empezaron a salir algunos datos y decían que tras la pandemia el 50% de los trabajadores españoles teletrabajarán. Creo que son datos quizá optimistas y sesgados por un momento concreto, pero desde luego vamos a ver una transformación en los modelos laborales, donde va a haber muchísimo más teletrabajo o trabajo deslocalizado, ¿no? Porque bueno, teletrabajar no quiere decir trabajar solo desde casa, pero sin duda esto va a modificar cómo entendemos el trabajo desde casa. De hecho, bueno, en Pinterest una de las cosas más buscadas durante la pandemia era esta palabra de clockfish, que es como closet office, es como hacerme una oficina en un armario, y que creo que independientemente de la anécdota, creo que toca un punto de estrés muy crítico cuando hablamos del trabajo dentro de la vivienda, que es cómo conseguimos desconectar la vida privada del trabajo. Yo creo que eso es algo con lo que todos hemos estado lidiando estos meses. Entonces, bueno, me alegro que ahora todos entendáis la problemática de los autónomos. Pero también estamos viendo esa modificación en los modelos de vivienda, ¿no? Estamos empezando a ver muchos modelos también en España que incluyen zonas de coworking para la gente que vive allí. Aquí os he puesto un ejemplo de Los Ángeles, pero lo cierto es que ya estamos empezando a verlo en España, casi a pasos acelerados. Otra de las grandes cuestiones de las que hemos hablado ha sido de la naturaleza. Ya antes de la pandemia, en los últimos 3 años hemos estado viendo cómo las empresas de venta de semillas de interior han estado triplicando y quintuplicando su facturación. Durante la pandemia lo que hemos visto es cómo algunas de ellas se han quedado desabastecidas. De repente fue una locura y todos nos dimos cuenta que necesitábamos vegetación dentro de casa. Más allá de tener unas plantas, hay una necesidad latente muy importante y que tiene que ver también con esa idea de la autosuficiencia. No estamos hablando solo de plantas decorativas, sino también de la cantidad de gente que se ha montado un huerto en casa, ¿no? Bueno, son fenómenos que hemos visto muchísimo durante la pandemia, esa necesidad de autosuficiencia, de poder si algo falla, poder sobrevivir, ¿no? Lo hemos visto, bueno, con la desaparición de la harina, de los supermercados y toda esta serie de factores. Esto es una cuestión crítica y fundamental que nos preocupa y que están esos insights profundos que nos mueven a hacer lo que hacemos. Por lo tanto, va a haber muchas más actividades y cosas que pasen dentro del hogar. Y otra de las cuestiones que van a modificar la casa será la personalización. Un paradigma completamente nuevo que cambia continente y contenido, ¿no? Por un lado, hablamos ya de una casa evolutiva. Bueno, esto es algo claro. Venimos, sin embargo, de un sector o una forma de entender la vivienda como muy, muy cerrada, ¿no? En España las casas siempre se han construido prácticamente de la misma manera desde el boom inmobiliario de los 60. Es ahora cuando poco a poco empieza a cambiar, pero lo que sí que es cierto es que cada vez queremos casas mucho más flexibles. Y las habitaciones van cambiando, ¿no? Van cambiando el papel que juegan. Un día son una oficina y otro día son un salón de juego y no sabes qué tienen que ser mañana o qué tendrán que ser el próximo año. Para mí esto es realmente importante a la hora de pensar en el producto, ¿no? En el contenido de esas casas, porque ya no estamos pensando tanto en categorías de producto muy cerradas, sino en sistemas que permiten redistribuir el espacio y que se transforman. Y esto es un cambio a un nivel industrial muy profundo. Un cambio que estamos viendo ya que lideran pues, a empresas de cocina o de baño que están haciendo un cambio importante en la desaparición de los sistemas modulares para hacer sistemas industriales
personalizados que hace el centímetro y que también está impulsado por todas estas empresas D2C, Direct to Consumer, que están apareciendo en el sector del mueble, sobre todo en Estados Unidos y en Reino Unido, también Alemania, ¿no? Que están cambiando su paradigma y responden a una lógica de trabajo más parecida a una startup que a una empresa tradicional industrial. Ese cambio también lo vamos a ver dentro de las casas, ¿no? Cada vez, pues bueno, vemos más proyectos de este tipo, proyectos transformativos y que van a suponer un reto a la hora de generar nuevos materiales constructivos. En esa personalización, un cambio que estamos viendo dentro de España es ya la aparición de todo este tipo de promotoras inmobiliarias o de real estate que se basan en un estilo de vida, ¿no? Incluso estamos empezando a ver cómo empiezan a trabajar en la promoción de viviendas empresas que vienen del sector de la decoración. Y esto para mí, bueno, es una señal de que hay un cambio importante en qué es lo que buscamos en nuestra casa. Otra de las cuestiones críticas será este sentido de la propiedad. Tenemos esta gran tendencia de la economía de la experiencia y de alguna manera nos estamos encontrando con nuevas generaciones que ponen por delante el usufructo respecto a la propiedad. Si hablamos dentro del terreno de la vivienda, obviamente vamos a ver un cambio mucho más lento, ¿no? España tradicionalmente, además, ha sido un país de propietarios, pero poco a poco empiezan a entrar otro tipo de lógicas de mercado. Estamos empezando a ver esta idea del virtual home, ¿no? De hecho, apunté esta cita del diseñador Virgil Abloh, que hizo una exposición para Vitra hace un par de años ya. Y bueno, era una exposición donde planteaba una casa muy abierta, con un montón de elementos que juegan como muchos papeles. Y él incluso decía que podría ser discutible que en el futuro necesitemos muebles. Me parece una afirmación muy extrema, creo que sí que necesitaremos muebles. Otra cosa será cómo serán esos muebles, ¿no? Creo que ahí es fundamental esta idea de cómo se desdibujan las categorías de producto, cómo a veces, bueno, ya lo estamos viendo, un fabricante de cocinas hace mobiliario de salón y una estantería no sirve solo para alojar objetos, sino para distribuir una casa, y las alfombras son estanterías y cosas como de lo más ocurrente, pero que sin duda nos están llevando a un panorama mucho más abierto y flexible respecto a lo que son los productos. Aparecen también nuevas formas de propiedad, y yo creo que ese es el cambio más importante que estamos viendo. Estamos viendo ahora una eclosión donde tenemos como un debate también muy interesante a un nivel legislativo, a un nivel político, a un nivel ético y a un nivel social, ¿no? Eh, que creo que podremos hablar más en el debate sobre este tema. Pero digamos que están como estas dos visiones de vivir de forma cooperativa o compartida, ¿no? Por un lado el co-living y por otro lado el co-housing, ¿no? Donde en el co-housing, digamos que serían fórmulas mucho más cooperativas en el sentido estricto de la palabra, donde quizá estamos hablando de terrenos en cesión de uso, y luego tenemos todo este fenómeno del co-living que viene impulsado por la empresa privada y que desde luego está haciendo que se revulsione el mercado y se acelere muchísimo más el mercado. Pero ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta el cohousing o el co-living? Yo creo que son importantes, ¿no? No quiero decir que se vaya a frenar, ni mucho menos, pero sí que es cierto que ha habido cambios respecto a la seguridad y respecto al sentimiento de comunidad que tienen que ver precisamente con el miedo hacia las crisis climáticas o las crisis de salud, ¿no? Estaba revisando datos de la encuesta que hace IKEA todos los años en su Home Report. En 2018 decía que un 13% de la población mundial se encontraba en casa en lugares diferentes a su vivienda. Y esto es muy sintomático, ¿no? de algo importante. Sin embargo, llegó la crisis del COVID y bueno, el 96% de la población se quedó en casa y de repente el hogar se convirtió en un santuario, donde además uno no se relaciona con nadie más, ¿no? Creo que esta cuestión de cómo equilibramos esa vida comunitaria respecto a estos sentimientos de seguridad y salud van a ser clave para entender estos nuevos modelos. Significarán transformaciones, seguro. Y otro de los grandes retos será esta economía del alquiler, ¿no? En España sufrimos menos este problema, pero Reino Unido o Alemania
ya están hablando de los problemas que esta generación rent, que han llamado, ¿no?, generación del alquiler, se van a enfrentar. Reino Unido estima que 600.000 miembros de la generación millennial se van a encontrar sin vivienda tras su jubilación. Por lo tanto, este modelo de vivienda sin propiedad también genera una serie de fricciones sociales que de alguna manera están generando debate, y este será otro de los grandes retos y de los que se está debatiendo mucho ahora, ¿no? En España el movimiento cooperativo de vivienda es relativamente no nuevo, pero sí minoritario, pero desde luego están generando mucho debate alrededor de esto. Yo creo que precisamente la arquitectura está planteando nuevos modelos y se adentra, ¿no?, en estas cuestiones filosóficas, y yo creo que son muy necesarias en este momento. Luego también, cuando hablamos de vivienda, obviamente las viviendas se relacionan unas con otras, ¿no? Y también construyen ciudad. Estamos viendo esos nuevos modelos de ciudad para, bueno, a prueba de futuro, de pase lo que pase. Aquí tenéis un proyecto del estudio de Vicente Guayar. Obviamente no lo voy a comentar yo, espero que tengamos tiempo para comentarlo, pero desde luego se están empezando a repensar las ciudades en base a todas estas crisis climáticas y de salud que están por venir. Es decir, que hay unos retos urbanísticos muy importantes que se tienen que empezar a atajar desde ya. Bueno, estamos viendo proyectos de todo tipo, ¿no? Desde proyectos de ciudades en el agua, ciudades subterráneas, ciudades que pueden aguantar huracanes de categoría 5. Obviamente aquí hay una cuestión muy compleja que hay que abordar. A mí una de las cuestiones que me parecen muy interesantes en este debate que está surgiendo a partir del COVID es cómo se están empezando a volver la mirada hacia estas zonas periurbanas o zonas degradadas de las ciudades, o también ciudades y núcleos urbanos pequeños y medianos, ¿no? A pesar de que Naciones Unidas sigue dando los datos de que las grandes ciudades crecerán, de alguna manera esta crisis también ha hecho replantearse a la gente dónde quiere vivir, ¿no? Tenemos ya muchos proyectos que están recuperando edificios industriales abandonados, como el que veis arriba en Dinamarca, para crear viviendas, o la ecoaldea que han hecho en Pensilvania en un edificio de una escuela que estaba abandonada y está destinada a emprendedores de bajos ingresos, ¿no? Bueno, todo este tipo de soluciones empezarán a aparecer, e incluso el otro día en un debate con interioristas y arquitectos se hablaba de, bueno, y no pueden ser todas estas oficinas vacías una solución para el problema de la vivienda. Obviamente vamos a tener que pensar soluciones ingeniosas para las ciudades y para la regeneración urbana. Desde luego, este es un dato también que salía en el informe de IKEA y me parecía muy interesante, ¿no? Un 47% de las personas a nivel global considerarían mudarse más lejos de su trabajo por ganar calidad de vida. Estoy casi segura, aunque no tengo una bola para adivinar el futuro, que la mitad de la población no se va a cambiar de vivienda, pero sí es sintomático de algo importante, que es que no estamos del todo contentos con nuestra casa. Obviamente nadie lo está, siempre le gustaría tener más espacio, más jardín o más algo, pero hay ahí problemas significativos, importantes en cómo valoramos nuestra vivienda. Y eso va a suponer que nos vamos a tener que enfrentar a retos muy importantes. Ya hablemos de cómo fabricamos productos para el hogar, o cómo pensamos un interiorismo o una arquitectura o una ciudad, o incluso cómo trabajamos los nuevos modelos laborales o educativos que tienen que ver con la vivienda y que están relacionados con esta idea de privacidad, de cómo conseguimos estos momentos que son para nosotros y que son tan importantes, y que de alguna manera en todas estas tendencias que estábamos viendo en los últimos años de co-living, de coworking, se estaban perdiendo, ¿no? En este sentido yo creo que vamos a requerir mucho más privacidad. La seguridad va a ser una cuestión clave desde un punto de vista de la salud mental, de la salubridad, pero también del sentimiento de seguridad. Es decir, vivimos quizá con más miedo de lo que lo hacíamos en décadas anteriores. Y luego el confort o la propiedad o el sentido de pertenencia van a ser también claves. Así que, bueno, esta es un poco mi reflexión, un poco sobre estos cambios, así a muy grosso modo, pero espero que tengamos tiempo de debatirlo y os esperamos en la parte de preguntas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Pepa. Yo me he apuntado algunos palabras nuevos, ¿no? para incorporarlas en el vocabulario del día a día, ¿no? El Rurban, por ejemplo, o como el Clofis, que habías comentado. Así que muchísimas gracias. Benjamín, por favor, te doy la palabra, Benjamín Cano, para que compartas con nosotros vuestra experiencia ya muy concreta en proyectos que venís desarrollando y también cómo veis hacia dónde va estos nuevos conceptos de vivienda y su adecuación a las necesidades de la sociedad. Sí, ¿se me oye? Sí. Hola, gracias Tamara y gracias por la invitación a participar en este foro tan interesante. Y vamos a ver, voy a compartir. Perdón un momento que tengo que hacer una carga de fotos. Bueno, y aprovecho, perdonad que esté dejando estos minutos de silencio, pero el silencio también es una de las cosas más emocionantes que tenemos. Bueno, mira, nosotros en Cano Iscar y Arquitectura ya hacemos 32, casi 33 años de ejercicio profesional y aproximadamente 25 años haciendo vivienda de forma ininterrumpida. Empezamos, yo creo que haciendo los primeros edificios en el año 99, el primer edificio residencial colectivo. Entonces, creemos que seguimos en la línea de nuestros antepasados, que aquí veis la imagen de estas hachas de sílex de hace 1.600.000 años, 1.500.000 años. Nosotros seguimos como arquitectos haciendo alojamientos, haciendo refugios y haciendo asentamientos, nada diferente de lo que hacían ellos. Quiero decir que se enfrentaban a problemas muy similares a los que tenemos nosotros, que parece en algún caso que cada sociedad o cada generación parece que descubre la pólvora, pero la pólvora ya la habían descubierto otros. Y los problemas, y en el fondo si nos damos cuenta estamos resolviendo problemas y poniendo paradigmas sobre los que ya caminaron otros. Esta, por ejemplo, son las chozas que hacían los colonos de la zona del oeste americano. Entonces, estas cabañas ahora mismo serían un BREEAM Excellent o una cosa similar, porque no puede haber mejor adaptación al medio que esta, aprovechando los recursos disponibles al máximo. Como podéis ver, pues excavaban un poquito para que la cuestión térmica la tuvieran controlada, hacía la contención de estos terrenos con troncos de la zona. Estos mismos taludes de terreno les servían para soportar los esfuerzos de la cubierta, de los palos de la cubierta. Los pilares tienen los troncos en V donde apoyan las vigas principales, una cubierta perfectamente ecológica y funcional. Bueno, esto es de hace pues 200 años por ser. Y sobre esto estamos cabalgando ahora. Sobre esto estamos intentando. Esto lo traía, es una obra de viviendas de los años 80, años en los que yo estaba haciendo la carrera y terminando la carrera. Y bueno, creo que en España son unos momentos de titubeo y de una mezcla entre, digamos, lo mejor de la arquitectura
holandesa residencial y lo peor de la arquitectura soviética, en la que se adivina, o yo adivino, todavía unos temas de atisbos de filosofía de lucha de clases o similar. Aquí pongo, para que veáis también un poco el cambio, esta es una obra del año 99, unas viviendas en Las Rozas. Está hecho con una maqueta de cartón, pero bueno, aquí empiezan a aparecer un poco algunas de las herramientas con las que hemos trabajado nosotros la vivienda, como puede ser la presencia del edificio, la escala del edificio, que es muy importante, es decir, la presencia, cómo se ve el edificio, cómo se entiende desde fuera, cómo se entiende desde la ciudad. Veis que empezamos con las ventanas, ya empiezan a formar unas bandas, no son unos ventanucos aislados, hay unos grandes gestos en vertical, unos componentes horizontales y verticales. Esto son otras viviendas del año 2000, también en Las Rozas, en la que se adivinan cuestiones similares, el tratamiento de la proa del edificio, cómo se asoma más a la ciudad. Estas son unas viviendas para el IBIMA, Empresa Municipal de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, que ya son de 2003, ya vemos un poco el cambio, ya no son maquetas, ya son unos renders, pues digamos, más visuales. Y bueno, ese lenguaje que íbamos trabajando pues se va acentuando, de las horizontales y el tratamiento de los chaflanes, de las proas, ¿no? Que es, digamos, el tratamiento de la ciudad, ¿no? Cómo nos mostramos a la ciudad en los puntos singulares. Bueno, os comentaba que son 32 años, 33 años y con un equipo, una oficina grande. Nos gusta decir que somos una firma. Ahora no voy a explicar el concepto de firma, porque no es el momento. Pero bueno, tenemos un equipo muy comprometido, muy cohesionado, de más de 70 técnicos, y hemos diseñado en este itinerario pues más de 10.000, diseñado y construido más de 10.000 viviendas en toda España, principalmente en la zona centro, pero en toda España. Y también en todos los campos, en todas las categorías: vivienda pública, vivienda en alquiler, vivienda para colectivos desfavorecidos, residencias también para distintos también colectivos, para lesionados medulares. Hicimos la primera residencia de lesionados medulares de Madrid, residencias de estudiantes, para venta, para alquiler. Y bueno, efectivamente hace muchos años hacíamos mucha vivienda pública para ayuntamientos y para otras instituciones, y ahora, digamos, en este periodo, más vivienda privada, para promotores privados. Y trabajamos para las principales promotoras nacionales, las top 10, y para también promotoras intermedias e incluso promotoras pequeñas y familiares. Digamos que tenemos una visión muy realista, que es un poco la que yo quería aportar, muy realista de la situación actual. Y voy a intentar también hablar como arquitecto, muy ceñido al terreno, porque sabemos que al periodista le gusta hablar como teólogo, al teólogo le gusta hablar como arquitecto, al arquitecto le gusta hablar como economista, al economista como sociólogo. Y bueno, a mí me gusta hablar muy, muy como arquitecto y centrarlo en el campo de la arquitectura y cómo se traduce a lo residencial. Si pasar... Bueno, esto es otra obra también del año 2004, la que, bueno,
vivienda unifamiliar también hemos trabajado. Aquí veréis que es piedra, es un travertino, pero recibido con grapas. Y bueno, yo quiero decir, quiero hablar primero de actitud, de la actitud del arquitecto, por lo menos la actitud que nosotros enfocamos, que es una actitud profesional y es una actitud vital también, porque yo no voy a hablar, pero sí me gustaría comentar, si fuera ya de las preguntas, qué creo que puede suponer la pandemia, incluso estos periodos de nieve, ¿no? Pero en lo íntimo y en lo personal. Porque nosotros, dentro de esa actitud que decía, digamos, la primera, el ADN es atender el encargo, la construcción de un edificio con enorme responsabilidad, en todos los sentidos, ¿no? Estimamos al promotor, entendemos y valoramos sus riesgos, y somos sus aliados. Somos los primeros aliados del promotor. Pero sabemos nuestras limitaciones, porque el programa, nosotros en estos 32 años, comprobamos que el programa lo establece el cliente. En todos los casos nosotros asesoramos, nosotros proponemos. Luego os saldrá alguna cosa que os comentaremos de algún pequeño avance, pero digamos el programa lo establece el cliente. Nosotros sugerimos, pero todo lo que sean avances, todo lo que sean modificaciones, lo sugiere el cliente, y mucho más en cuanto a lo que es los programas de usos, los programas funcionales. Nosotros tenemos más intervención en lo que es la presencia del edificio y otros aspectos que ahora comentaré, pero no tenemos, nos llegan los programas habitualmente muy, muy cerrados. Es decir, una promoción pues tiene 100 metros cuadrados de zonas comunes, que ahora sí se les puede dar una flexibilidad. Últimamente nos llegan, es muy importante la zona de gastrobar, la zona de relación. Hace años no hacíamos terrazas porque los promotores no querían terrazas. Ahora tenemos que hacer necesariamente terrazas porque si no nos venden las viviendas. Entonces, pero realmente esos inputs nosotros no tenemos. Nosotros lo que hacemos es dar respuesta de la mejor manera posible a lo que el cliente, a lo que el promotor, pues digo que es el promotor el que tiene que estudiar hacia dónde va el rumbo, y qué es lo que quiere. Y las grandes marcas creo que sí tienen un papel importante en esa transformación paulatina y lenta. Bueno, nosotros hacemos el proyecto del promotor, no hacemos nuestro proyecto. Nos ha gustado más trabajar que el dinero. Nos ha gustado más hacer el proyecto del cliente que el nuestro. Y decimos, sabemos y vivimos que el protagonista es el cliente, que el protagonista es el usuario. Intentamos hacer una arquitectura en la que se entienda por los poros que el protagonista es el usuario y la ciudad en segundo término, pero en segundo o en primer término. Aquí vemos estas viviendas en las que pues vemos, bueno, esos puntos, digamos, de tensión que se ofrecen a la ciudad, los puntos, esas bandas, un poco ese lenguaje en el que de grandes gestos que estaba comentando antes. Bueno, ¿y cuáles serían las claves? ¿Cuáles serían las claves, a mi juicio, de la arquitectura residencial? Que tiene mucho que ver con la arquitectura en general, pero en el caso de la arquitectura residencial es especial porque no te permite, digamos, salirte del carril de ninguna manera. Es decir, nosotros ahora veremos alguna otra vivienda en la que
alguna otra obra en las que el cliente demanda, porque es un edificio institucional, pues demanda otra cosa. Pero en vivienda y en arquitectura yo sostengo que la primera clave de la arquitectura es la economía. Es y ha sido siempre la clave de los asentamientos humanos, de la construcción y de la supervivencia. Sin economía no se puede construir. Yo pongo, por ejemplo, me parece muy relevante, que lo comento muchas veces, el tema de los pantalones rotos que vemos en muchas chicas principalmente. Y bueno, yo creo que es un síntoma de una no economía, de una sociedad de la opulencia, que una sociedad en decadencia, ¿no? Es una ofensa a la historia y una ofensa a todos los sacrificios hechos por muchas personas. Pero son señales, ¿no? Son signos. Yo pongo el símbolo de los pantalones rotos como todo lo contrario a lo que el futuro necesita, ¿no? La economía abarca los costes y a los recursos de la construcción, pero lo que es casi más importante es a la función, a la organización, a la funcionalidad. Nosotros nos hemos enfrentado en algún otro proyecto, por ejemplo, educativo, en el que hemos reducido, de un proyecto que nos presentaban, hemos reducido más de un 10% las superficies de circulación, porque el edificio no estaba bien planteado. Esos son unos costes para el cliente, para el usuario, tremendos. Entonces, nosotros cuando nos contratan, lo que tienen seguro es que vamos a optimizar los costes, el aprovechamiento riguroso de las superficies, las circulaciones, y vamos a luchar centímetro a centímetro el edificio, porque luego el usuario es muy caro lo que tiene que pagar, y como comentaba Pepa, los precios son realmente prohibitivos, los precios de la vivienda. ¿Cuál sería la clave? La clave que creo que aparece ahora como, digamos, como necesaria con todas estas crisis, pues yo creo que es un poco la línea de lo que decía de la funcionalidad. Es la flexibilidad, que tiene que ver con la funcionalidad, porque si algo no es flexible, pues en el fondo no es funcional. Entonces, creo que digamos, la funcionalidad asociada a la flexibilidad es uno de los requisitos que se van a hacer más claros, más claves. La durabilidad es otra de nuestras responsabilidades y otra de las cuestiones de la economía. Por ejemplo, el Matadero. El Matadero de Madrid, cuando lo veo, digo que podía estar orgulloso Luis Bellido, el arquitecto que lo diseñó, cómo se conserva. Es un orgullo para él y un orgullo para la ciudad. Una obra de 100 años esté en esa situación. Porque la durabilidad afecta a todos, ¿no? Afecta a la sociedad en general y afecta al usuario. Y yo creo que lo que nosotros hemos hecho siempre, porque el término sostenibilidad no nos ha gustado mucho y hemos siempre hablado de arquitectura saludable. Hemos hablado de arquitectura responsable y arquitectura saludable, que creo que está más en la línea de lo que la sostenibilidad persigue, porque la sostenibilidad son muchos parámetros y muchos matices, y creo que el término saludable es más integrador. Siendo la arquitectura la gran disciplina integradora. Es la disciplina de la mirada lejana y de la mirada global. Entonces, en la línea de arquitectura saludable que comentaba, pues hay cuestiones medioambientales,
cuestiones de salud pública, cuestiones energéticas, con todo lo que afecta también a lo global, y de confort y de relación con el exterior, que a nuestro juicio es en lo que más hemos trabajado, porque yo tengo que reconocer que lo que son los interiores, lo que son las distribuciones tradicionales, que nosotros las optimizamos extraordinariamente, pero yo sigo viendo que son anticuadas todas y a mí ya los tabiques en el fondo me producen cierta repugnancia, un tabique de hueco doble. Y también lo digo porque las obras siguen siendo en España artesanía y sigue siendo un trabajo que es donde bueno, todavía lo industrializado, lo que viene ya hecho de taller y con corte numérico, todo eso está por llegar y tiene que llegar porque realmente la construcción en la actualidad, por lo menos en España y en el campo residencial, sigue siendo artesanía de muchos artesanos juntos. Benjamín, perdóname, no quiero interrumpirte porque es muy interesante, pero tenemos un poco de limitaciones de tiempo y nos gustaría escuchar también a Vicente y dejar este espacio abierto. Te pido brevedad y pasaremos a también. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya hemos pasado de tiempo, así que siendo sinceros no queda. Pero, venga, pues paso las fotos muy brevemente y... Perfecto, muchísimas gracias. Y perdón, pero el tiempo en virtual también corre. Muy bien. Pues nada, lo que os comentaba antes, para mí uno de los parámetros fundamentales de la arquitectura saludable es cómo se relaciona el edificio, la envolvente con el exterior. Aquí veis cuestiones de ese tipo. Cuestiones que os contaba, porque hablo ahora de cuestiones ya de herramientas del arquitecto. Los recursos del arquitecto son el macizo y el vacío, la proporción, los grandes gestos. Estas son unas viviendas en Alcobendas, unas viviendas en Madrid, al lado del río Manzanares. Esto es el interior, las zonas comunes de viviendas en Getafe. El exterior, también la escala del edificio. A veces es más difícil construir edificios de gran tamaño, tenemos más dificultad de lenguaje y de expresión. Otro caso de cómo se relaciona con el exterior, cómo nos protegemos del sol, cómo lo captamos, las vistas, la ventilación, el aislamiento, la protección del ruido, viviendas unifamiliares, todas las cuestiones que tiene el arquitecto, que es la composición tanto en volumen como en planta, sección. Estas son las viviendas unifamiliares. Una residencia de estudiantes en Getafe para la Universidad Carlos III, en las que la fachada también da respuesta a 4 funcionalidades diferentes. Y bueno, también comentar que un dato que había apuntado, que hasta hace, de cara un poco también a los industriales, hasta hace 10 años el 80% de nuestras obras ha estado construido en ladrillo caravista. En los últimos 10 años hemos alcanzado un empate con otros materiales como composite, GRC, SATE y ladrillo caravista, pero en cámara. Y en cuestiones energéticas y de sostenibilidad, en 2019, 8 certificaciones energéticas A, 10 B, y en 2020, 14 certificaciones A, 21 B y 3 sellos BREEAM en 2020. Aquí vemos pues, también cómo empiezan a aparecer otros materiales prefabricados. La composición que comentaba antes, que son estas viviendas son en Alcalá de Henares. Esto es un render, pero están en terminación. El claroscuro, que son todos los recursos. Pues yo estoy hablando ahora muy como arquitecto, qué recursos tenemos para la vivienda. El claroscuro, que es esa vibración de la fachada, los
diferentes planos de fachada, diferentes materiales también. Y pues bueno, puede uno decir es ladrillo, pero si ves un ladrillo ya más singular porque es un ladrillo en cámara. Entonces son pequeñas incorporaciones que van haciendo las grandes marcas. Esto sí ha sido una propuesta nuestra en Segovia. Son los invernaderos de toda la vida, las galerías de toda la vida, que las hemos podido incorporar difícilmente y son las primeras viviendas en Segovia que el ayuntamiento les da una calificación energética y no computan esas galerías, unas amplias galerías a sur. Bueno, esto es la Biblioteca de Segovia, porque quería comentar, no sé si veis unos relieves y, digamos, otra arquitectura de otra dimensión diferente a la vivienda, otros gastos, otra economía de medios en cuanto a alturas. Y otra cuestión que a nosotros también nos parece que en la vivienda es para recuperar de épocas perdidas es la integración también de otras disciplinas artísticas, pues como ha sido la cerámica, el relieve, la escultura. Y esto es un poco un relieve que hemos hecho en la entrada de la biblioteca de Segovia. Y nada más, son unas viviendas en San Sebastián de los Reyes también, que hace poco rememorándum de varios de los recursos que he comentado anteriormente, muy como arquitecto y compositor. Nada más. Muchísimas gracias. Perdonar por el tiempo, vamos, pero no lo he... vamos sin pausa, si os parece, si puedes dejar de compartir la pantalla. Muchísimas gracias, muy interesante. Vicente, todo tuyo y adelante, porque queremos también dar la oportunidad de responder algunas preguntas. No te quiero poner presión a ti, sino que toma tu tiempo, pero luego ya pasaremos directamente a las preguntas y opiniones de los asistentes. Gracias. Gracias. Yo intentaré ajustarme al tiempo que me habéis dado. Quería agradeceros vuestra invitación y decir que en realidad Pepa antes ha hecho una introducción teórica de muchas cosas que vais a ver con los proyectos que voy a enseñar. Me interesa mucho cómo la historia, o sea, cómo el futuro tiene que ver con la historia y cómo las cosas vuelven, la humanidad hace procesos que son cíclicos y la arquitectura, precisamente hace 100 años, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y cuando hubo al final de la gripe española, pues se fundó la Bauhaus y hubo la primera revolución de la arquitectura moderna. Cada 50 años se desarrolla un nuevo modelo de ciudad y ahora después de la crisis de los años 70 vinculada al petróleo, etcétera, ahora el año 2020 marcará sin lugar a duda el inicio de un nuevo ciclo de arquitectura. También hay que entender que en el caso de España la demografía hace que los usuarios de estas viviendas y las personas que viven en las ciudades vayan a tener un perfil diferente. Yo soy de esta generación del baby boom, que seguiremos, digamos, teniendo demográficamente un papel muy importante también en los próximos años. Y, lógicamente, hay también la cuestión de la estructura familiar, la que define qué tipos de viviendas se pueden desarrollar. Voy a enseñar 4 ejemplos de 4 tipos de edificios y de fenómenos que están ocurriendo. La primera tiene que ver con la idea de que esta pandemia nos ha hecho pensar en dónde y cómo queremos vivir. Y por tanto la idea de volver a una naturaleza o ir a escaparse a la naturaleza tiene que ver con la idea del desarrollo de las microviviendas vinculadas a lugares como muy naturales desde donde podemos vivir y trabajar. Donde además nuestra relación con la ciudad, una vez que estamos conectados telemáticamente, se mide también con la distancia en el tiempo que tardamos en llegar al lugar que queremos ir, ¿no? Por lo tanto, casi cualquier lugar, en el caso de España, sería bueno para poder vivir, porque seguramente iremos a trabajar a oficinas, etcétera, no todos los días a la semana, sino antes vivíamos 5 días en la ciudad y a veces 2,
días en el campo y ahora puede ocurrir lo contrario, que vivamos 5 días en el campo y 2 en la ciudad. Este es un proyecto que hemos hecho experimental de una pequeña vivienda que llamamos Quarantine Cabin, que está situada en el Parque de Collserola, en el centro de investigación que tenemos, y básicamente la idea es cómo hacer una vivienda muy, muy pequeña de 18 metros cuadrados, todo con material que viene de allí, del propio bosque, por lo tanto es una vivienda ecológica, pequeña, pero donde tenemos prácticamente todas las funciones que tiene cualquier vivienda. Por tanto, la idea de viviendas muy pequeñas, lo que se llaman las tiny house, que tiene incluso un programa en Netflix, sería uno de los temas que se están hablando hoy en día. Otro tiene que ver con la idea de la rehabilitación y también de volver al pueblo, que también se decía antes, ¿no? De volver a lugares rurales donde no necesariamente vivimos en edificios nuevos, sino la idea de la rehabilitación o el reciclaje urbano es un concepto también fundamental para nuestras ciudades, y este es un proyecto que hicimos en Igualada, donde a partir de una estructura que parece totalmente decrépita, pues podemos lograr hacer una rehabilitación donde demoliendo, parte del proyecto es demoler más que construir, y al demoler forjados o pisos aparecen nuevos espacios y podemos crear lugares habitables de interés en sitios que parecería insólito que fueran habitables. Vicente, perdona, no estás compartiendo pantalla, por eso no vemos lo Oh, que tú impresionante. seguramente ves. Es Perdona, impresionante. pero te hemos visto a ti, hemos disfrutado, perdona, sí. A lo mejor Pues, si puedes mostrar el ejemplo del proyecto este de Quarantine Cabin que nos estabas comentando, ¿no? Y luego el esto siguiente. parezco un aficionado. Básicamente estas son las imágenes que enseñaban. El Quarantine Cabin, el lugar natural, y este lugar de vivir a una distancia de, digamos, medir la distancia con tiempo, ¿no? Y esta sería esta imagen de la Quarantine Cabin en medio del bosque, y unas pequeñas construcciones, las tiny houses, donde tenemos prácticamente todas las funciones que requieren una vivienda, ¿no? En este caso utilizando madera del propio bosque que ha sido manipulado para poder construir una vivienda a kilómetro cero literalmente. Estaba hablando ahora del segundo fenómeno, que es la idea de vivir en el pueblo, en lugares donde que se van a rehabilitar, y estos edificios decrépitos casi cayéndose, pero que en realidad, trabajados de la manera conveniente, pueden lograr crear espacios grandes donde decía que demoliendo un forjado hemos logrado esta especie de loft en lo que era antes un edificio con unos forjados muy, muy, muy pequeños, y la idea de tener espacios en realidad muy minimalistas, pero que al mismo tiempo son muy, muy grandes, ¿no? Gracias por el comentario. En este caso, por ejemplo, el suelo está hecho, la madera del suelo sale del reciclaje de las vigas de otros forjados que hemos demolido. El tercer concepto que también hablaba antes Pepa es la idea del cohousing. Hace unos años hicimos un edificio de hecho hicimos un primer proyecto en Valencia y luego hicimos una construcción en Gandía, trabajando la idea de qué quiere decir compartir. Y si comparto con mi vecino, comparto espacios con gente del mismo piso, comparto espacios con personas del propio edificio, y en este caso hicimos unas viviendas especialmente destinadas a jóvenes, donde cada joven tenía 36 metros privados, 72 metros compartidos con 12 personas y 300 metros compartidos con los 100 jóvenes de la comunidad, ¿no? De tal manera que todos tenían su espacio privado, todos tenían un espacio también compartido, y lo interesante del co-living es que cuando, en vez de tocar la guitarra solo, como podría hacer este chico en su apartamento, en vez de tener mini pisos, hacemos macro pisos con espacios compartidos, ¿no? Cuando los jóvenes se encuentran cada uno con su instrumento, pues sale una banda, y es un lugar conocido por la calidad de la música que producen, ¿no? Un edificio que fomenta la interacción social y que sigue las reglas de la normativa de la vivienda, pero de alguna manera aborda la cuestión de la vivienda compartida, ¿no? Y el último proyecto, la idea del biohousing o las biociudades,
tiene que ver con el proyecto que decía antes Pepa, que es este edificio que ganamos en China. Ella ha utilizado la palabra, el concepto de la ciudad autosuficiente. Yo escribí un libro ahora hace 9 años, cuando era un tema, hablábamos de ciudades de 0 emisiones y parecía una locura, ¿no? Y ahora ha pasado a ser el mantra de la Unión Europea, porque la lucha contra el cambio climático es un concepto fundamental. Cuando se habla de la importancia de la economía, por supuesto que es fundamental la economía, pero ¿qué economía, no? Es decir, la economía antes era quemar petróleo, importar petróleo del Oriente Medio, quemarlo, y esto casi lo justificaba todo. Antes, de hecho, los países que progresaban eran los que consumían más energía. Consumir energía era una muestra de que la economía iba bien, ¿no? Y la ecología era aquello que se decía como para tapar lo que era la economía adulta, ¿no? Pero es que ahora la nueva economía es la ecología. No puede haber otra economía que no sea otra forma de economía basada en energías renovables, en la bioeconomía circular, etc. Y esta es la economía senior de nueva generación, ¿no? Por lo tanto, justificar cosas en base a la economía, hay que ver cuál es la economía que estamos como justificando, ¿no? Y desde este punto de vista estamos pasando de esta ciudad industrial que importa productos de todo el mundo y genera emisiones, que bueno, pues en China lo hacen así y en tantos otros lugares lo siguen haciendo así, o en Estados Unidos lo hacen así, ¿no? Con la vivienda individual, a un modelo de las biociudades o ciudades que crecen siguiendo las reglas de la naturaleza, ¿no? Ciudades que más bien utilizan la energía del sol, ciudades que en vez de emitir CO2 lo que hacen es absorberlos, ciudades que producen sus propios alimentos y su propia energía, ¿no? Para eso hicimos un proyecto en África y estamos trabajando en él, completamente utilizando material local, madera. Es decir, el proyecto que habéis visto de Collserola es un proyecto a pequeña escala de lo que queremos hacer con el mundo, o lo que debería ocurrir en el mundo, ¿no? Y en este caso hubo un concurso en Xi'an, llevamos muchos años trabajando en China, y en Xi'an, que es una ciudad nueva que lanzó el presidente Xi en el año 2017, manifestando que quieren construir una ecocivilización y por lo tanto ya hicieron una ciudad más a la europea, con calles y bloques, etc. Nosotros lo que hicimos fue plantear la idea de hacer una vivienda que no fuera solo la vivienda, sino que tuviera espacios compartidos a la escala del edificio, de la manzana, que definieran un buen barrio y que hicieran una buena ciudad, ¿no? Todo esto responde a una idea, a un trabajo que llevamos muchos años. Sabéis que durante un tiempo fui arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona y por lo tanto ahí debatíamos de mover del modelo centralizado, el descentralizado o más bien el distribuido de la era de Internet, ¿no? ¿Cómo movemos de las ciudades que crecen, ¿no? Esto es Moscú, pero podría ser Pekín, podría ser Madrid, podría ser París, ciudades radiales, y frente a ello proponemos las ciudades distribuidas, las ciudades donde en realidad los barrios, la ciudad del futuro debería ser una metrópolis de barrio, por lo tanto, creadas a partir de núcleos de alrededor de 1 kilómetro cuadrado con una densidad elevada, a esta idea de las ciudades productivas, ¿no? Donde fomentamos también la reindustrialización digital. En París la han llamado la ciudad de 15 minutos y que sigue la filosofía de la ciudad autosuficiente que planteábamos, ¿no? En este proyecto que hicimos en China y lo empezamos durante el confinamiento, quisimos introducir muchas de las ideas que habíamos estado trabajando en el pasado, ¿no? Y era un concurso para hacer 4 bloques de vivienda donde habían unos equipamientos, siguiendo esta idea del barrio donde tenemos a una distancia a pie, podemos acceder a una biblioteca, a un colegio, a una piscina y a otros equipamientos. También estos espacios interiores de las manzanas eran espacios verdes donde hay tanto agricultura y hay también espacios verdes. Y básicamente proponemos construir madera. La madera, si en el siglo XIX se desarrolló el acero como gran material, nuevo material para la construcción, en el siglo XX es el hormigón, en el siglo XXI la madera
puede ser el gran material de construcción, una madera industrializada, y ahora mismo en España hay múltiples proyectos que están empezando a crecer. España no tiene una tradición en la madera, pero hacer edificios de madera básicamente lo que hacen es utilizar un material que ha absorbido CO2. Es decir, no hacer emisiones durante la construcción, sino más bien utilizar material que es un sumidero de CO2, y en Cataluña estamos trabajando para el desarrollo de una planta industrializada de CLT. Y esto era lo que proponíamos en este caso, en estas manzanas en China. Estos son estos materiales y esta industrialización de la madera, por lo tanto es prefabricada, robótica, ajustada, y que básicamente lo que se hace es montar durante la obra. Estos son proyectos, todos ellos en España. Esta era nuestra propuesta con estos 4 bloques, haciendo los edificios, como decía, de madera, pero donde mezclábamos también la idea no solo que sean de madera suficiente, sino que utilizamos la idea de la ciudad autosuficiente, proponiendo que los edificios produzcan la energía que necesitan funcionar, produzcan partes de los alimentos y también tengan lugares productivos donde fabricar cosas. Las 3 cosas que los humanos necesitamos para vivir, aparte del cariño de los otros, es la energía, los alimentos y las cosas. Y por lo tanto, en el caso de la producción de alimentos, hay diversas técnicas. Esta es una imagen de Islandia, donde hacen tomates en invernaderos, y si en Islandia hacen tomates, en cualquier lugar del mundo pueden hacer tomates. Esta es la cubierta agrícola más grande de Estados Unidos, que está en Nueva York, en Brooklyn. En nuestro caso, propusimos toda una capa de invernaderos sobre las cubiertas de las viviendas, de tal manera que pudiéramos producir el 80% de la dieta vegana dentro de los propios edificios, ¿no? También en los patios centrales habían parte de huertos y, lógicamente, habría un mercado de estos productos ecológicos. La energía también es otro tema fundamental, y estos son proyectos de energía de alguna manera separada de los edificios. En nuestro caso, lo que hicimos fue integrar literalmente todas las cubiertas de los edificios, tenían paneles solares, utilizando la inclinación de Pekín, que sería la correcta, son los 45 grados, y por lo tanto, dado que los edificios son los edificios de bajo consumo, podemos producir el 100% de la electricidad que se necesitan en estos edificios. Y la tercera cosa es cómo producir cosas, ¿no? Hemos trabajado también con la fabricación digital y con la impresión 3D. Veis que ahora hay máquinas de impresión 3D que imprimen una silla o una mesa de una sola pasada, y es una tecnología que todavía no ha explotado hasta que llegó la pandemia. Porque en los primeros días de la pandemia, si recordáis, el gobierno contrató millones para comprar mascarillas, porque aquí no las fabricamos, las pidió a China, les mandaron unas mascarillas fake, y mientras tanto, durante el mes de marzo y principio de abril, la gente no tenía mascarillas. ¿Y qué ocurrió? Que los makers empezaron a hacer en sus casas, pagando ellos el plástico necesario, máscaras para poder salvar vidas. De hecho, nosotros en nuestro instituto nos llamaron del Hospital del Mar para producir estos tubos hackeando unas mascarillas de Decathlon para poder tener sistemas de respiración en los hospitales. Por lo tanto, la fabricación digital ha tenido un primer éxito masivo, haciendo más de 800.000 mascarillas en España, pagadas o autopagadas por la gente para contribuir a salvar vidas. Por lo tanto, en nuestro proyecto en China también teníamos en la planta baja unos laboratorios de fabricación digital o Fab Labs, donde parte de las cosas que se utilizan para el uso diario se pudieran hacer en el lugar donde vive la gente, ¿no? Y las viviendas básicamente las hicimos con unas grandes terrazas. En China no hay grandes terrazas, pero también había este debate de poder tener acceso al sol y al aire, ¿no? Y por lo tanto propusimos que hubiera unas grandes terrazas donde pudieran hacerse muchas cosas, porque otro de los grandes fenómenos que hemos visto que funciona es el teletrabajo, que ya sabíamos que podía funcionar, pero ahora realmente ha ocurrido de manera masiva. También la teleeducación ha empezado a funcionar con plataformas como la que usamos hoy, como el Zoom, y también en nuestro proyecto propusimos espacios compartidos para otras situaciones, lógicamente cuando no estamos en un lockdown masivo, pero también la idea de poder trabajar cerca de donde
tenemos un lugar o privado o compartido, parece fundamental para el futuro de la vivienda, ¿no? En nuestro caso hicimos unas viviendas de madera donde se pudiera vivir y trabajar, donde hubieran estas ventanas y, como veíamos antes, también algunas pequeñas villas en las cubiertas para tener también viviendas individuales. El resultado es que este concurso, la construcción, ya hemos hecho algunos proyectos en España, prácticamente el coste de la vivienda, hemos hecho proyectos de vivienda social en Barcelona con estructura de madera, y en algunas ocasiones lo que va a ocurrir es que tenemos que invertir un poco más para ahorrar más durante la vida útil del edificio. En general, el modelo de la promoción en España ha sido construir barato, vender caro y salir corriendo para hacer que los propietarios de las viviendas, digamos, las disfruten o no en el futuro, y el modelo ahora es quedarse. El modelo es, como decía Pepa, alquilar, gestionar, etcétera, y por lo tanto lo que es importante es construir bien e invertir quizás un poco más para hacer que los edificios y las personas puedan ahorrar más a lo largo de la vida útil de los edificios. Para terminar, aquí tenéis mi contacto. Dado que estoy en un foro de entorno empresarial, nosotros realizamos también con el instituto digamos, que fundamos, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, muchos proyectos de investigación y proyectos europeos, en ocasiones también en asociación con empresas, y si alguien está interesado en desarrollar proyectos de viviendas ecológicas, ciudades ecológicas, etcétera, estaremos encantados de poder discutir colaboraciones en este tipo de proyectos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Vicente. La verdad es que impresionante todos los proyectos que que habéis compartido con todos nosotros. Seguramente tenéis muchísimos otros más, ¿no? Tenemos como objetivo terminar este webinar a las 5:30, por lo tanto nos queda unos 20 minutitos. Yo tenía preparadas una serie de preguntas, permitirme solo lanzar una de ellas y luego pasaré a las preguntas de los asistentes, ya que justamente un poco hilando con lo que acabas de decir, que entre los asistentes hoy también es un foro, también es un webinar dirigido a la industria, ¿no? En este caso a las empresas que trabajan en el canal Contract, ¿no? Me gustaría preguntaros desde vuestro punto de vista, ¿no? De esta visión más holística, qué retos, qué oportunidades, todos estos cambios que habéis mencionado suponen también para la industria, ¿no? Si tuviéramos una especie de, no sé si bola de cristal, pero como mínimo una veleta que nos indicara hacia dónde, ¿no? Tenemos que dirigir estos esfuerzos de innovación y también para completar, ¿no? Esta visión de la vivienda a futuro. ¿Cómo lo veis vosotros? Cualquiera, o si queréis, doy paso yo. ¿Quién tiene la respuesta? El primero. O la primera. Vicente, estás con audio, así que tú. Pepa, veo ahí. Pepa, sí. Gracias, Pepa. Bueno, yo no tengo la respuesta, ojalá, pero sí que yo veo dos retos aquí muy interesantes. Uno, respecto a eso que ha estado comentando Vicente, ¿no? De la fabricación 3D, creo que va a ser una tecnología que va a revolucionar la industria y sobre todo que genera también nuevas necesidades, ¿no? O deja ver a los consumidores que el producto puede estar mucho más personalizado y a medida. Yo creo que ahí han estado surgiendo ya algunas iniciativas como, por ejemplo, OpenDesk, que es una marca en Estados Unidos de mobiliario de oficina, que empezó como una cosa que parecía una locura, ¿no? Que ellos venden diseños, pero todo se fabrica en la ciudad donde el cliente les compra. Es decir, aunque ellos están en California, si yo compro en Barcelona, todos mis muebles se van a fabricar en Barcelona. Esto, claro, supone generar una red de fabricantes, ¿no? O de pequeños talleres. Y bueno, yo creo que son ejemplos, y ha cogido una magnitud muy grande, ¿no? Esta marca. Creo que hay un reto importante que tiene que ver con esta fabricación 4.0, que responde también a la impresión 3D, y eso me parece muy interesante. Y el otro es el mueble evolutivo, ¿no? Los sistemas evolutivos, que lo he comentado un poco antes, que supone diseñar de otra manera, supone diseñar pensando también en la vida útil. Y bueno, lo comentaba Vicente, pero al final el 80% del consumo de un producto o de un edificio se decide en la fase de diseño. Es decir, tenemos que tenerlo en cuenta, o si estamos hablando de diseño evolutivo o de un producto que evoluciona, también tenemos que tener en cuenta la reparabilidad, ¿no? Y eso supone diseñar de una manera completamente distinta y sobre todo
tener en cuenta que si hablamos de reparabilidad o de transformación del producto, tenemos que dar esa solución de reparabilidad o transformación del producto. Entonces vamos a tener como muchos retos industriales en todo lo que tiene que ver con la postventa, ¿no? Tiene que haber una idea del producto o del mueble como servicio. Y ese nuevo paradigma me parece muy interesante porque genera nuevas posibilidades de negocio, obviamente, pero también otra forma de entender lo que significa fabricar productos. Muchas gracias, Pepa. Vicente, ¿tú cómo lo ves? Pues básicamente vuelvo a estar muy de acuerdo con Pepa, porque si veníamos de un mundo industrial basado en el paradigma que lo que hay que hacer es fabricar en el lugar más barato, porque de esa manera podemos ahorrar dinero cuando compremos las cosas, ahora esta crisis y también la del 2008 nos ha enseñado cómo el perder el control de la fabricación de las cosas esenciales nos hace muy vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista de la resiliencia es un gran error y Estados Unidos de alguna manera se ha empezado a dar cuenta que depender de la fabricación de otros, de China, etcétera, pues es un... Claro, en los años puede ser un error. En los 90 decíamos, nosotros diseñamos y que fabriquen otros, pero ahora hemos visto que con una fabricación más digital y más tecnológica, básicamente... podemos volver a traer la industria al centro de las ciudades haciendo, ¿por qué? Porque las industrias hacen menos ruido, contaminan menos y, como decía Pepa, están más integradas la cadena de valor entre el diseño, la fabricación y la comercialización y básicamente es algo en lo cual pues yo apuesto por la reindustrialización digital de las ciudades. Esto además hará que en las ciudades nos tengamos que desplazar menos. El gran paradigma moderno era vivir en un lugar, en un barrio residencial y trabajar en un polígono industrial, digamos. Y claro, todo esto hace que las ciudades están colapsadas no porque haya muchos coches, sino porque nos movemos mucho. Y por lo tanto, esta idea de hacer unas ciudades caminables implica volver a llevar lugares de trabajo a diversos barrios de las ciudades y por lo tanto llevar vivienda a los lugares industriales y llevar industria a los lugares residenciales. El otro gran paradigma es la bioeconomía circular. Hoy hablaba con una persona y que me decían que en uno de estos planes de recuperación básicamente están mirando de construir una gran planta para utilizar productos de los árboles, fibras vegetales para hacer ropa. Y esto seguramente es uno de los grandes paradigmas, es utilizar la nature-based solutions, ¿no? Las soluciones, los productos que vienen de la naturaleza para hacer un nuevo tipo de industria. Y este tipo de industria, básicamente cuidaremos los bosques, haremos gestión forestal, evitaremos que se quemen porque vamos a utilizar este material para diversas cosas. Como se ve, podemos empezar a utilizar fibras vegetales para hacer ropa, para hacer compuestos basados en la celulosa y en la arquitectura, como digo, es una gran revolución. Por lo tanto, una cosa que hay que pedir a los materiales es que sean ecológicos y además que sean renovables. Es decir, que una vez terminada su vida útil, no acaban en el mar como en el plástico, como los plásticos, sino que básicamente se puedan integrar otra vez a través de su reciclaje en el sistema de producción industrial. Pues sin duda todo un reto, ¿no? Sin duda esto que decía Benjamín también, la durabilidad, pues estás marcando también, ¿no? En esta dirección, no solo que sea sostenible durante su uso, sino que también tenga un uso posterior. Os lanzo una pregunta, la primera pregunta de los asistentes, la voy a leer porque es compleja y Benjamín te va a tocar a ti, ya que no te ha llegado aún el turno de respuestas, de José Amo Moreno, que pregunta: ¿tenéis los ponentes conocimiento de si la nueva ley de vivienda, de la que se habla como la otra gran apuesta que ajuste legislativo al contexto actual, junto con la nueva ley de arquitectura y calidad del entorno construido, va a considerar la necesidad de canalizar y cómo el desarrollo de estos nuevos modelos de vivienda? Y continúa, no solo abordando los programas de estándares, sino también teniendo en cuenta el atraso del sector empresarial en temas tan decisivos como la prefabricación, los programas de compra innovadora y la construcción 4.0 que habéis comentado. Y es muy interesante, comenta José, por ejemplo, cómo se está abordando el proceso de participación pública en la ley de arquitectura a través del programa PECA. Así que, Benjamín,
te toca es la reflexión sobre esta nueva ley de vivienda. Si veis, si la legislación, entiendo que la pregunta va en este sentido, ¿no? Que los retos de la sociedad que impulsan también los nuevos modelos de vivienda y también desde el lado, digamos, de la creatividad y el diseño desde la arquitectura, cómo está acompañado de la legislación. Estás Benjamín, te la he lanzado a ti, pero en realidad es para todos. Tienes el audio desactivado. Sí, bueno, yo creo que Vicente puede estar más puesto en temas legislativos futuros. Pero bueno, yo creo que un poco lo que quería apuntar, y creo que también da respuesta a la pregunta, también como comentaba Vicente, que estabais haciendo en Barcelona algo de fabricación o de CLT. Yo creo que yo también, por animar a los industriales, creo que en todo el desarrollo, en toda la evolución, son los industriales los que van por delante y los que van abriendo las puertas. Es decir, si no tenemos un respaldo empresarial, pues de la fabricación 4.0, es decir, si no hay emprendedores que quieran apostar por estos nuevos caminos, pues no podemos avanzar. Yo estoy de acuerdo con que el siglo XXI va a ser el siglo de la madera en la construcción y que va a ser la gran revolución. Pero, o sea, por ejemplo, pongo el ejemplo de los siempre adaptada a las necesidades que se vislumbren en cada momento. Tiene que ir la industria, que en el fondo la industria la industria relacionada con la construcción es la que nos tiene que ir abriendo puertas, y ellos son los que ven en el fondo las oportunidades, porque cada uno ve las oportunidades y el legislador pues verá las obligaciones. En esa confluencia de los dos, pues creo que podremos ir avanzando. Gracias. Vicente, ¿qué opinas? Respecto a la ley, la verdad es que se está desarrollando y no sé lo que va a incluir. Se está haciendo también una ley de la arquitectura. En Cataluña acaban de aprobar ahora el modelo de las viviendas compartidas, que hasta ahora era una cosa como alegal. Y por lo tanto no sé si la ley de la vivienda... Las leyes en general siguen a la sociedad, o sea, aquellas cosas que se discuten acaban transformándose en leyes. Respecto a la industria, entendido que hace falta alguien que haga de industrial, pero el otro gran fenómeno que está ocurriendo en el mundo de la construcción es que, primero, está llegando dinero del mundo de las empresas de servicios, de las empresas digitales, al mundo de la construcción. Hace unos días anunciaba que el ex dueño de Privalia había montado una constructora de edificios de madera orientada a la producción industrializada. Y el fenómeno que hemos tenido los arquitectos en relación, en muchas ocasiones, al promotor, el arquitecto como servicio en relación al promotor, es que sería el caso de Elon Musk yendo a hablar con General Motors. Elon Musk va a hablar con General Motors, que es un gran promotor, y le dice: quiero hacer un coche sin conductor, que sea eléctrico, con un ordenador a bordo y que tenga una autonomía de 500 kilómetros. Y le dijo: hombre, es una gran idea, póngase a diseñar los faros y quizás seguiremos hablando en el futuro, ¿no? Entonces lo que hizo Elon Musk, lógicamente, es decir: me salto a General Motors y a quien convenga y empiezo a impulsar un nuevo tipo de industria, y ahora son el hombre más rico del mundo. Muchos de nuestros estudiantes están haciendo startups, y el arquitecto pasivo que espera que la industria resuelva algo y el promotor le haga un buen encargo, seguramente seguirá existiendo mucho tiempo, pero la sociedad requiere de alguna manera un liderazgo, un empuje, el poder definir paradigmas y no esperar a que alguien me lo produzca. Y si no nos lo produce, como lo ocurrió en el caso de Elon Musk, vamos a tener que intentar impulsar este tipo de cosas. Yo creo que cada día... tenía un amigo que me decía que en el mundo hay mucho dinero que no sabe dónde ponerse. Es decir, el problema no es el dinero, el problema son las ideas, y hoy en día que estas ideas son más necesarias que nunca, pues seguramente, como ocurre con el ex dueño de Privalia y tantos otros casos que hemos visto,
va a empezar a llegar dinero que no es del promotor tradicional, que es ultraconservador, sino que es de alguien que quiere cambiar el mundo, quiere hacer un mundo mejor, quiere hacer mejores viviendas, quiere responder rápidamente a las necesidades de la sociedad y de todo esto, lógicamente, ganar dinero, lo cual es lícito, pero yo creo que la clave es no estar esperando que la industria nos dé una solución, sino más bien estimular. Nosotros, de hecho, lo estamos haciendo literalmente ahora con este fondo de ayudas a la reconstrucción, digamos. Estamos desarrollando varios proyectos donde estamos impulsando que hayan empresarios y que al final quieran entrar en este sector, que en otros lugares están muy desarrollado. Yo creo que hemos de entender que esta cultura de las startups tiene que llegar al mundo de la promoción inmobiliaria. Creo que es fundamental y ya está empezando a ocurrir. Muchísimas gracias. Os lanzo una pregunta más. De hecho, es más bien una reflexión, un comentario y la completo con otras preguntas que también han llegado. Muchas gracias por esta interesantísima jornada. De hecho, hay muchos mensajes de agradecimiento. Algo que efectivamente hemos hecho durante estos tiempos de encierro es mirar la casa, ¿no? Destaco el comentario de don Benjamín Cano al respecto de una de las cuestiones básicas de la arquitectura en general y de la vivienda en particular es su polivalencia, su capacidad de adaptación, un nuevo reto para conseguir que las viviendas se adapten al ciclo vital de sus habitantes con espacios inclusivos y alejados de situaciones de soledad no elegida para potenciar la interacción, la convivencia, evitando que un confinamiento suponga una pérdida de autonomía o dificultad para recibir asistencia, ¿no? Aquí mezclamos muchísimos temas y yo aprovecho para añadir una cuestión a esto, porque en realidad estamos hablando de la vivienda de futuro, pero para la mayoría de los que, ¿no? De los que estamos aquí ya tenemos, ¿no? O sea, hay un lugar donde estamos viviendo, por lo tanto no es solo las nuevas viviendas, sino también de cómo vamos a transformar la vivienda en la que estamos. Es también una oportunidad y también un reto, ¿no? De cómo va a suceder este proceso de cambio tanto a los modelos sociales nuevos como a los deseos de no propiedad o al revés de propiedad, ¿no? Que pueden surgir por parte de, ¿no? En diferentes generaciones y también con esta voluntad, Pepa lo comentaba, de tener acceso a la naturaleza, bueno, todos vosotros a lo verde, pero si no tienes ni el balcón en tu casa, a ver si vosotros nos vais a traer las soluciones en aquellas viviendas que se construyeron tan lisas y tan bonitas, como podemos añadirle en algún lugar, arriba o abajo, ¿no? Los jardines o los invernaderos. Así que quien quiera, que es más bien una reflexión, pero añado también esta cuestión de cómo van a evolucionar o cómo veis las viviendas actuales, qué podemos hacer. Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, no sé si respondo mucho a la pregunta, pero algo que viene... que va a venir también en los próximos años o ya prácticamente va a ser el tema de la reforma del parque de viviendas actual. Europa va a invertir muchísimo, España en concreto va a invertir muchísimo en reforma de vivienda. Creo que ahí hay una gran oportunidad. Creo que también todas estas nuevas ideas del hogar están también propiciando que haya iniciativas privadas y también personales que proponen otra forma de entender la casa, ¿no? Creo que todo eso viene impulsado también por lo que decía Vicente, ¿no? Al final son las personas o son iniciativas privadas muchas veces las que impulsan esto. De hecho, si se está hablando ahora para la nueva ley de la vivienda de cesión de suelo público para promoción de vivienda social, aunque sea a través de empresas privadas, es porque ya ha habido un movimiento en España de cohousing importante, ¿no? Y se ha generado una presión y se ha generado diálogo alrededor de esto. Así que bueno, creo que veremos muchísimos cambios y quizá aprendamos de cosas como, por ejemplo, lo que está pasando en Alemania con el tema de los balcones. Me parece muy curioso, ellos han cambiado la ley para poder hacer balcones donde antes no los habían, un poco como a la española, ¿no? La inspiración venía de aquí, porque en España somos muy de balcones. Me parecía curioso que aquí en España pues no podamos hacer esto, ¿no? Pero bueno, hay cambios como muy interesantes y mucho de hackeo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos... Siempre es el lugar donde uno puede ver esos cambios al principio. Creo que va a haber mucho hackeo en estas reformas muy interesantes. Vicente, Benjamín, ¿qué opináis? ¿Qué vamos a hacer con las viviendas que ya existen? Yo opino. No, yo mi opinión un poco también por seguir
Es que, o sea, que creo que nosotros como arquitectos, yo en nuestro caso, nosotros con nuestra firma, es un poco lo que comentaba, que nos gusta trabajar como arquitectos al servicio de promotores, que, o sea, yo he querido ser muy realista. Si a los promotores no ven mercado, no les salen los números, pues las cosas no se harán. Nosotros tenemos un eslogan que decimos que no hacemos arquitectura experimental salvo que el cliente nos lo pida. Entonces, nosotros estaremos encantados de trabajar para un promotor que quiera hacer un tipo especial de organización de vivienda y tenemos que tener, yo creo que por nuestra parte estamos intentando tener la preparación en todos los campos. Hemos hecho, por ejemplo, obras de coworking en la que pues hemos tenido que porque había un promotor que veía que había demanda y había necesidad y iba a quedar servicio. Estamos también formándonos y hemos hecho, de hecho, varias propuestas en concursos restringidos residenciales de viviendas construidas enteramente en madera, lo cual pues lleva una formación por nuestra parte. Pero son, digamos, los pasos en los que nosotros o las apuestas que nosotros pensamos por ahora podemos ir haciendo, porque yo vuelvo a insistir, si a la hora de incorporar no organizaciones, sino a la hora de incorporar sistemas, si no salen los números, pues no se podrán incorporar. Y eso es un poco por eso que yo ponía el ejemplo de que hemos seguido construyendo con ladrillo hasta hace poco, porque se ha ido demandando por ley unas cuestiones energéticas, porque los promotores nos han ido pidiendo algunos. No es que queremos que este edificio tenga calificación energética BREEAM. Bueno, pues es una decisión de ellos, porque no es necesario, pero ellos creen que van a vender a un sector determinado por tener un sello BREEAM. Y en el fondo esas son la red de redes que se establece. Y nosotros al final de eso lo que queremos es, lo que comentaba, hacer arquitectura en todo ese proceso. Tamara, yo te he hecho aquí Soy Vale, rápido buscando perfecto, en Google, tenemos una compartiendo pantallas. Perfecto. Pero os voy a enseñar el último edificio premio Mies van der Rohe, que es el premio de arquitectura europea. Como veis, había un edificio de viviendas aquí a la izquierda y básicamente lo que propusieron fue extender la vivienda con esta terraza de 3 metros por delante para lograr tener más espacios. Para tener más espacio, también lograr mejor aislamiento en las viviendas, etc. Esto en España es ilegal. Yo intenté hacer un proyecto así en un barrio en Ciudad Meridiana, en Barcelona, y no lo logramos porque me decían que la normativa no lo permite, porque tienes que aumentar la edificabilidad. Es decir, parece que el urbanismo lo hacemos para controlar la vida y no para favorecer la vida. Y yo creo que el urbanismo tiene que estar a favor de la vida. Y por lo tanto tenemos que adaptar las leyes a las necesidades de las personas y no utilizarlo para controlarlas, ¿no? Entonces, este sería un buen ejemplo, como digo, Premio Europeo de Arquitectura en España sería ilegal. Y otro ejemplo que también desarrollamos es la iniciativa para las cubiertas verdes. En el caso de España, pues hay mucha... En Barcelona el 80% de las cubiertas son planas y por lo tanto propusimos el utilizar estas cubiertas para hacer huertos, para hacer paneles solares, para tener esta vida exterior y yo creo que este tipo de cosas, es decir, hacer crecer el espacio de la vivienda, los edificios hacia arriba y hacia adelante y hacia atrás, nos permitirían no imaginar que lo hemos de demoler todo, sino que podemos reformar las cosas. Pero insisto que tenemos que poner las leyes a favor de la vida. Y ahora mismo hay un cambio de paradigmas y cuando se hicieron los edificios que ahora tenemos, no pensamos que teníamos que tener terrazas ni tener cubiertas verdes y ahora seguramente hemos aprendido que es algo fundamental para la vida. Correcto. Pues estamos un poco fuera de tiempo. Sí, Benjamín, Tamara, no, que en esa línea es lo que he comentado yo también de las viviendas en Segovia, que la normativa en Segovia permitía hacer elementos, terrazas, si se consideran bioclimáticas, cerradas y no computar edificabilidad. Entonces son las primeras que se hacen en Segovia, ¿no? Galerías Bill, que es un poco el mismo caso que has comentado. Lógicamente, si al promotor
se le permite, es decir, ¿no? La normativa no le perjudica, pues, bueno, pues saldrán adelante, y estoy de acuerdo contigo. Pero que, bueno, que se van dando pequeños, en España también la normativa va dando pequeños pasos. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos un poco fuera del tiempo. Pido disculpas a los asistentes virtuales, que el tiempo, ¿no? Es importante empezar puntual y terminar puntual también. Permitirme, no hemos podido contestar todas las preguntas, pero permitirme acabar con una frase que ha compartido una de las asistentes, que hacen falta todos los perfiles, el visionario arriesgado y el prudente de gran tamaño que haga accesible a todos la solución soñada que parecía imposible, ¿no? Así que todo lo que se sueñe, que se haga posible y efectivamente, tal y como vosotros habéis dicho, con estas grandes tendencias de flexibilidad, ¿no? De sostenibilidad, de conectividad, no hemos hablado mucho de esto, pero sin duda, ¿no? Estos hogares que están cada vez más, no solo por el tema del trabajo, sino también que estén más conectados, porque todos dependemos un poco más de tecnología, pues que es el futuro soñado y al que queremos todos tener acceso, ¿no? Que sea accesible y posible. Muchísimas gracias, Pepa, muchísimas gracias, Vicente, Benjamín, a todos los asistentes que nos han acompañado hoy. Como decía, vamos a tener este vídeo disponible en YouTube para las consultas y estamos a vuestra disposición también para los comentarios y las experiencias que queráis compartir con nosotros a través del grupo Contract que tenemos en el Foro de Marcas. Muchísimas gracias y hasta pronto. Que tengáis mucho cuidado y mucha salud. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias a vosotros. Y saludos para todos.